Cuando uno habla de eficiencia es cómo hacemos para caracterizar eficiencias de conversión sin que la naturaleza de la dieta o algunas cuestiones fisiológicas del animal interfieran en esa caracterización. Y por eso que apareció se desarrolló este indicador indirecto de eficiencia que es el concepto de consumo residual. Bueno, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es Mauro Venturini y hoy tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado, Aníbal Pordomingo. Buenos días, Aníbal, ¿cómo te va? Un gusto tenerte con nosotros y más hablando de un tema tan interesante como consumo residual o RFI y de interés particular mío porque también trabajo en esa área, así que creo que vamos a tener una suntuosa charla para discutir y compartir información. ¿Cómo Sí, estás, Aníbal? muchas gracias por esta invitación, siempre un honor y un placer compartir con ustedes, contigo. Yo soy un allegado o un arribado a esto del consumo residual o de RFI, vengo siempre digo de la nutrición y la alimentación de bovinos, con más de ya de 25 o 30 años en esto de la alimentación, pero en el cruce con buscando respuestas y mejoras en la eficiencia, aparece, por supuesto, la cuestión de la eficiencia neta, de la eficiencia genética del lado del animal, para un mejor aprovechamiento de los alimentos. Entonces uno empieza a aprender que su pequeña caja a veces exige que uno la rompa y salga de ahí y se meta en otras áreas que tal vez no las explorábamos tanto antes. Y yo me empecé a interesar en esto del consumo residual, el residual feed intake, o en otras definiciones, la energía neta de conversión o aquella componente de la conversión que está asociada a la genética. Todas formas de tratar de contar qué puede hacer el animal por el lado de su genética para mejorar la eficiencia del uso de los alimentos. Y eso es un tema interesante desde el crecimiento y el engorde para usar los alimentos en forma eficiente y también con sus externalidades, o sea, la cuestión ambiental, la cuestión de, bueno, por cada kilo de alimento que se utiliza, cuánto producto generamos, reducir esas huellas entonces que a veces son atribuibles a la ganadería, emisiones, en fin. Entonces hay un montón de factores directos o indirectos o consecuencias de la producción que lo llevan a uno a encontrar explorar por lo menos estos caminos de la eficiencia de conversión. Y una de las cuestiones que cuando uno habla de eficiencia es cómo hacemos para caracterizar eficiencias de conversión sin que la naturaleza de la dieta o algunas cuestiones fisiológicas del animal interfieran en esa caracterización. Y por eso que apareció se desarrolló este indicador indirecto de eficiencia que es el concepto de consumo residual, digamos. Un concepto de eficiencia, pero que estaría menos condicionado por la calidad de la dieta, la composición energética de la dieta o el estado fisiológico del animal, ¿no? Correcto. Aníbal, para ir llevando el concepto a un plano un poco más simple de entender, ¿podés explicarnos cómo se obtiene el resultado del consumo residual? Después vamos a entrar a cuáles son las metodologías y las Perfecto, herramientas que sí. se utilizan para hacer las mediciones, pero básicamente el dato de consumo de residual, cuando yo leo FRI, perdón, se me mezcla el español con el inglés. RFI. RFI con un numerito al lado, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo puedo entender? Claro. Vamos a ver que va a haber los datos de RFI, por ahí son números que a veces desorientan porque uno se encuentra con un menos 1, un menos 0,5, un menos 1,5, un más 1, más 1,5, más 1,2. ¿Qué significan estos? Estos significan diferencias que estadísticamente son residuales, pero para decirlo claro son
distancias, diferencias entre lo que el animal efectivamente consume, en promedio consume en un acto de consumo en un comedero electrónico que mide su consumo, y lo que esperaríamos que coma. O sea, después te explico cómo se calcula ese esperaríamos que coma. O sea, la diferencia entre lo que consume efectivamente, en un promedio, por ejemplo, de 60 días, y lo que esperaríamos que hiciera en ese promedio de 60 días respecto del consumo. O sea, podríamos estar esperando que coma 10 kilos de materia seca por día y el animal está comiendo 9. Eso significa que tiene un RFI de -1. Podría ser al revés, que esperáramos que coma 10 y resulta que come 11 o 11 y medio. Eso es 1, 1,5 positivo. ¿Por qué esperamos un valor? Bueno, esperamos un determinado valor de consumo para un aumento de peso que él está generando. Y ese esperado, ¿de dónde sale? Se calcula utilizando a los animales que están en la prueba, a un grupo de individuos en los cuales este mismo al que hacemos referencia participa, se hace una ecuación múltiple de regresión donde surge un alineamiento, digamos, de lo que comen respecto de lo que esperaríamos que consuma. O sea, si todos hicieran exactamente lo que esperamos, el residual sería cero, o sea, todos harían lo que esperamos, o sea, tendríamos un valor de cero. Pero como algunos comen más de los que esperamos que coman y otros comen menos, aparecen los valores positivos y los valores negativos. Y lo interesante de esa ecuación de regresión múltiple es que incorpora el peso metabólico y el aumento de peso. Entonces, corrige por estos factores que es el tamaño animal y los aspectos asociados a la composición de la dieta. Entonces, en definitiva, RFI es un diferencial, es una distancia, es un residual estadístico de lo que esperaríamos que hiciera respecto de lo que efectivamente hace. Perfecto, ahora sí está bien claro para poder entender cómo siguen los pasos que son necesarios para medirlo. Contanos un poco cuál es la metodología que utilizan para medir estos parámetros productivos, Aníbal. Mira, en general en el mundo y de pocos en Argentina en los últimos tiempos, digamos un poquito ya sumándonos a lo que se viene haciendo en otros lugares, es central medir bien el consumo, tener una idea de cuánto come en promedio de un periodo de 60 días, de 50, 60, 70 días, cuánto come un animal en promedio, como yo decía recién, por ejemplo, 10 kilos de materia seca. Para eso hay que medirlo en forma continua, o sea, uno tiene que tener disponibles algunos comederos electrónicos, algunas herramientas que nos permitan, cada vez que el animal va al comedero a comer, retira alimento, que eso quede registrado automáticamente en algún lado. Y por supuesto tiene que tener alimento en forma continua, o sea, que tenga a disposición lo suficiente cantidad de alimento para que coma en forma voluntaria durante esos 60 días. También debe estar en grupo, porque un animal aislado solo no puede, no va a manifestar su consumo lo más aproximado a lo que haría naturalmente. Entonces, ese grupo de 50 a 60 animales es lo deseable. Animales en grupo, pero cuando el animal va a comedero es registrado individualmente. O sea, hay un sistema que permite detectar su caravana electrónica o su sistema de trazabilidad individual con una antena que pueda asignarle el cambio de peso en el comedero y asignarle esa cantidad de alimento que le está retirando en ese momento. ¿Por qué dije 50 o 60 animales? Y bueno, porque justamente, además, ese es el número, en cierta manera, mínimo orientativo que uno desearía tener en un corral, como para que luego esa ecuación de la que yo hablaba, de regresión múltiple, tenga un valor y sea lo suficientemente robusta para reflejar esa tendencia, digamos, poder hacer esa correlación o esa regresión múltiple. Entonces, son un grupo de animales en un corral con acceso a varios comederos electrónicos, todos ellos puedan identificar a los individuos y de la sumatoria de los eventos de acceso al comedero podamos tener el consumo de cada animal. En el caso nuestro lo hacemos sumatorias diarias para promediar esos 60 días. Pero esto es el dato de consumo, esto no es RFI todavía. RFI o consumo residual, ese cálculo requiere de registrar el cambio de peso del animal y el peso promedio. Entonces hay que pesar al inicio de la prueba y pesar al final para tener entonces el peso medio
el cual luego se transformará en peso metabólico, y el aumento de peso. Entonces, no solamente la prueba de 60 días es importante para tener un promedio de consumo lo más aproximado posible a lo que el animal efectivamente hizo, y sino además tener un cambio de peso lo sustancial suficiente como para que tengamos un aumento de peso creíble y medible, digamos, que no esté enrarecido por los efectos de llenado de rumen y demás. Entonces, por eso las pruebas de 60 días. Nosotros tratamos además de que esos animales sean lo más parecidos desde el punto de vista de su crecimiento, de su fisiología, para no distorsionar, no generar demasiado ruido o demasiado desafío a este concepto de corrección por peso metabólico. Entonces, por ejemplo, animales que estén en crecimiento, o sea, queremos medir crecimiento, no animales que están en etapa neta de engrasamiento. Por ejemplo, no podríamos evaluar en esto animales jóvenes con animales ya adultos, ¿no es cierto? O incluso animales que fisiológicamente hayan, por ejemplo, ya pasado su etapa de pubertad, para no tener prepúberes con pospúberes y tener efectos ocultos del advenimiento de la pubertad, de efectos hormonales para los cuales la ecuación no está corrigiendo, ¿no? Dada esa información, Aníbal, ¿ustedes a qué edad están comenzando la prueba? Considerando que pasan 2 meses prácticamente dentro de la Claro, prueba. nosotros estamos, yo estoy promoviendo siempre empezar las pruebas, por lo menos con 10 meses de edad, o donde ya tengamos una buena, en los animales más precoces, por supuesto, y en los animales las razas cebuinas o cruzas cebuinas que tienen un poquito más de demora en el acceso a la pubertad, están más cerca de los 15 de los 10 o 12 meses. Entonces, para mí hay una muy buena ventana de medición ya pasado el año hasta prácticamente los 2 años, donde podemos medir animales en franco crecimiento, sin una expresión muy dramática del engrasamiento por tamaño adulto, e incluso en los casos donde hay bastante ruido de la forma del engrasamiento, en la ecuación se incorpora el espesor de grasa dorsal, si no promedio, porque no se lo escaneó al principio y al final, por lo menos el espesor de grasa dorsal al final de la prueba, como cofactor o covariante corrector de la ecuación. Pero bueno, dicho eso, son animales jóvenes, animales pospúberes, y si es posible eso, entre el año y los 2 años de edad, sabiendo que la mayoría de los biotipos y de las razas se ubican los ubicamos allí en una fase de crecimiento, ¿no? ¿Están usando ese mismo rango de edades tanto para machos como para hembras o te referís específicamente a machos para esas Yo edades? estaba hablando básicamente de machos, pero lo estamos usando para hembras también. O sea, yo por ahí en hembras tengo un poquito más de cuidado en que no se me vayan hacia los 2 años, pero me interesa que hayan pasado la etapa de pubertad, o sea, estamos hablando de 12 meses en hembras y ya estén ciclando, ¿no es cierto? Si no, lo peor que nos puede pasar es que la prueba nos agarre, perdón, que las expresiones de pubertad nos agarren en el medio de la prueba. Entonces podemos tener una erraticidad de consumos, comportamientos variables. Y entendamos que por ahí tenemos animales, como en el caso de los toritos, 50, 60, 70 toritos juntos, que si algunos están en distintos momentos fisiológicos, pueden haber bullying, puede haber cosas que distorsionen los consumos. Eh, Seguro. entonces, bueno, esas, digamos, sin corregir por lo que ya el mismo concepto corrige, sin sobreactuarlo, uno trata de tener animales lo más homogéneos posibles para no distorsionar la prueba. Y la otra componente que creo que es importante es la dieta. O sea, muchos de estos animales salen a pastoreo después, salen a situaciones de campo, ¿no es cierto? Y también algunos están, sobre todo en los machos, bueno, también las hembras, en el desarrollo reproductivo. Entonces no queremos sobreactuar en energía, sobrecargar en energía las dietas. No necesitan ser dietas de field, no necesitan tener 70% de grano o más. Sí, tienen que ser dietas de recría, dietas, yo diría, mayoritariamente fibrosas, las de tipo casi de backgrounding, o sea, las de tipos de inicio de acostumbramiento, que con 70% de fibra de calidad y algo más de energía, prácticamente expresamos o permitimos que se exprese ese diferencial de crecimiento. Por otro lado, no podemos caer en dietas demasiado fibrosas o de baja energía, que lo que vamos a estar evaluando más que al animal es al forraje o al alimento, ¿no? Pero en nuestra experiencia, con que estemos por encima del kilo por día como piso,
en todos estos biotipos, en todos estos toritos o incluso en las hembras, estamos bastante bien capturando diferencias entre individuos o probablemente genéticas y alejándonos de las restricciones que imponga la dieta al crecimiento, ¿no? Aníbal, a modo de resumen, ¿qué resultados han obtenido desde que comenzaste a trabajar? ¿Cuántos animales en total fueron testeados? Los diferenciales de razas, si recordás, si nos podés compartir, Sí, nos interesaría. en el caso de Argentina, como yo dije, tal vez un poquito más atrasados que el resto de otros países que empezaron antes, pero en Argentina más o menos hoy ya van evaluados unos 2.500 toritos, 2.400, dependiendo de cuánto de cerca estemos del día de hoy en estas estadísticas, porque todo el tiempo están terminándose alguna prueba y empezando otra, y habrá ya unas 600, 700 hembras evaluadas, de las cuales la mayoría son, yo diría casi más de la mitad, 2/3 están compartidas por la raza Angus y la raza Lima Angus, una raza argentina sintética entre Limousin y Angus. Y después una fracción también importante le sigue a ellas, es la de Brangus, y algo ha hecho Bradford, no tanto, y bueno, Bosmara y algunas otras razas en cantidades minoritarias. Pero yo diría que Angus, Limangus, Brangus son las razas que más han hecho evaluaciones de reproductores machos. Limangus es la que ha hecho la mayor cantidad de hembras, ya tiene más de 1.000 hembras evaluadas, y es una raza que busca su posicionamiento en el medio con mucha información. O sea, ha elegido ese camino y bueno, trata, como es pequeña en cantidad de individuos, prácticamente lo que evalúa es un reflejo bastante claro de toda la población de esta raza. Pero esos son más o menos los números, los rangos se mueven, por ejemplo, por hablar del promedio de los RFI negativos, están en menos 700, menos 800 gramos, los RFI positivos entonces también del otro lado en más 700, más 800, porque la distribución es bastante gaussiana. Y, y lo que hemos encontrado es lo que dice la bibliografía, o sea, encontramos diferencias en eficiencia de conversión que pueden estar entre el 15 y el 20%, datos no menores. Ustedes piensen que con un 15% de diferencia entre un promedio y el otro, entre un negativo y un positivo, puede estar todo el negocio del field, digamos. Es un montón. Es un montón, sin cambiar el peso inicial promedio, el peso final promedio, las pruebas de cada grupo, sin generar con ese agrupamiento en positivo y negativo diferencias en peso inicial o peso final, y sin generar diferencias en área de bife, espesor de grasa, marbling, y eso es muy importante porque eso nos va diciendo que sin alterar los atributos de rendimiento de carcasa o rendimiento de carnicero en cuanto a cantidad de carne y terminación de la carne, pues el temor es a veces cuando uno elige animales más eficientes en conversión, uno teme que se vayan hacia el magro, que pierdan, que retrasen su engrasamiento. Bueno, hasta ahora eso no ha ocurrido en estas determinaciones, tanto analizándolo dentro de las razas como en un pool de todas las razas. No aparecen efectos de esos agrupamientos en negativo y positivo sobre estos atributos carniceros. Es muy importante eso, por lo menos monitorearlo permanentemente, y sí se expresa permanentemente esa diferencia del 15, 20 o depende de donde nos queramos poner, de distancias en conversión. Con los extremos, por supuesto, por arriba del 20% de distancia. Pero yo sin irme a los extremos, creo que la información de los promedios, o primero de los dos, digamos, por lo menos del tercio inferior y el tercio superior, es muy interesante para ir teniendo en cuenta. No hemos encontrado, estamos tratando de monitorear algunas cosas como la expresión de pubertad de esas hembras que decimos que son RFI negativo y no las hemos podido separar de las que no lo son. Pero expresión en pubertad es una medida todavía bastante digamos, subjetiva, o sea, no simplemente por detección a la palpación de hembras aptas y por ciclicidad, pero nada con un monitoreo suficientemente profundo desde el punto de vista hormonal. Pero hasta ahora con mucha tranquilidad en ese sentido. Sí, vos sabés que justamente te iba a hacer la pregunta respecto de si pudieron correlacionar algunos otros parámetros con el RFI.
porque justamente es uno de los cuestionamientos más grandes que tiene esta medida de eficiencia respecto de las otras medidas. La experiencia que nosotros tenemos también en lo que se pudo medir, calidad de carcasa, área de ojo de bife, grasa dorsal y marbling, no hubo diferencias, y medimos pubertad en toros, donde tampoco tuvimos diferencias, y ahora estamos con un trabajo en hembras, todavía no están los resultados, pero aparentemente no habría mayor diferencia, pero sí en la eficiencia de conversión, ¿no? Que es lo que Claro. apuntaste vos como muy importante desde el punto de vista económico. Yo, Respecto de este tema, te quería consultar también si tuvieron posibilidad de hacer un seguimiento para ver si existe un re-ranking o si cambian el estatus de RFI mientras están en la prueba y en su vida, digamos, postpuberal o como maduros, o cuando pasan a un sistema más extensivo, más pastoril. claro, sí, esa es una gran pregunta. Yo lo que he hecho es tomar pruebas que han tenido más de 60 días, por ejemplo, 120 días o 100 días, y hacer el ranqueo, por ejemplo, de los primeros 45, 50 días y los últimos. Ahí no he tenido separación de rankings. En el caso de recién de tomar animales, por ejemplo, en la etapa de una calificación de RFI temprana y luego hacerlo casi cuando están en la etapa de engorde, eso lo estamos haciendo con novillos, lógicamente, no lo hacemos y con hembras, pero que van a carne. Y eso lo estamos haciendo ahora. O sea, hemos evaluado, por ejemplo, esos animalitos al año y ahora estamos, ya cuando están cerca de los 2 años y terminando sus engordes, viendo cómo se comportan esos rankings. O sea, en el mismo animal, viendo si él expresa las eficiencias de conversión que dijo que tenía cuando tenía 1 año, si ahora en el engorde eso se expresa. De los datos preliminares que tenemos, parece que rankea bastante bien, o sea que se mantienen bastante bien en sus rangos. Y no te puedo hacer, digamos, pasar la información final porque son pruebas muy recientes. Sí hemos encontrado en digamos, hijos, toritos de padres que fueron los primeros de las primeras pruebas de hace 5 o 6 años, que ya produjeron su descendencia y estos mismos descendencia, toritos evaluados, que digamos, se ubican casi en 2/3 de ellos diciendo lo que dijeron sus padres. O sea, no estamos hablando de un índice de heredabilidad, pero como que, bueno, el carácter tiene cierta heredabilidad, que es lo que dice poquito la bibliografía, ese 0,28, 0,30, o sea, una heredabilidad moderada, pero que merece ser tenida en cuenta. Y ahora lo que queremos encontrar es esto, bueno, es decir, por lo menos ojalá evaluar descendencia de esos toros. Todavía no hemos logrado, digamos, en ámbito experimental, esa evaluación. Sí lo estamos haciendo, como yo te contaba, en animales que fueron evaluados tempranamente, castrados, o hembras que todos van para carne, y viendo ahora en el engorde final si repiten ese modelo. Entonces, yo creo que sí, que va a ocurrir. Puede haber un re-ranqueo dentro de los cuartiles, pero probablemente uno que es muy negativo no se pase al positivo o al revés, ¿no? Claro. No, es un dato importante porque si se van a medir reproductores y esos datos aparecen después expresados como EPDs, es importante estar seguros de que realmente estamos seleccionando para el futuro de las Claro. generaciones un reproductor, ¿no? No sé si en Argentina están usando EPDs ya para RFI. No, apenas están empezando algunos, ya la Asociación de Angus hizo una presentación de EPDs para RFI con digamos, con bastante todavía poca precisión, en el sentido de que son pocos datos, o sea, falta Claro. más información y acumular más pruebas. La que más ha intentado esto es la Asociación de Angus. La de Lima Angus probablemente está cosechando información fenotípica hasta ahora, pero con la genealogía va a tratar de hacer pronto una propuesta de PDs. Angus tiene la ventaja que tiene la experiencia internacional fuerte, o sea, Estados Unidos ha avanzado mucho y otros, entonces ya tiene un camino que lo puede seguir. El problema en esto son con qué poblaciones de referencia se trabaja, o sea que hay que construir las poblaciones de referencia, porque las multirraciales o las globales por ahí no son por ahí incorporan, digamos, biotipos muy grandes, mucha dispersión y por ahí no generamos PDs que sean confiables. Pero
Pero bueno, están trabajando en esto, la Asociación de Angus en particular, en la población de referencia. Claro. Otra pregunta respecto de los datos que uno se imagina que van a ir apareciendo en los catálogos o en la información de cada animal. ¿Cómo está el nivel de conocimiento y de entendimiento del productor en general de este parámetro y si sabe leer el dato, si le da importancia o no? Porque en Mira, algunas charlas informales que yo tuve es como que hay cierto desconocimiento todavía. hay mucho desconocimiento, hay una confusión frecuente que es pensar que el dato es de naturaleza independiente del resto de la prueba, se piensa en un valor y en ese valor pensar que es como el nivel de glucosa en sangre, digamos, o sea que es un valor directo, no se lo interpreta lo suficiente como un valor de posición relativa, o sea, de posición respecto de un cero. Entonces, yo he tenido cabañeros productores que me dicen, pareciera que mis animales ranquean bien porque tienen valores más altos, otros dicen tienen valores más bajos. O sea, la comprensión de que uno todavía tiene un trabajo para mirarlo al valor y entender qué es un menos uno, qué es un más uno, qué es un más 0,5 o un menos 0,5 o un cero. Sacarse un cero pareciera que es lo peor y en realidad capaz que no, capaz que es justamente lo que estamos buscando, porque puede ocurrir que un animal de una conversión así moderada dentro de lo esperado tenga otros atributos que son excelentes y encima para lograr esos atributos no come más allá de lo esperable. Entonces, hay todo un proceso de todavía que lograr de digamos, de entendimiento y de comprensión de lo que significa este indicador, ¿no? Que no es un indicador fácil de entender. Yo creo que probablemente tenga que migrar a otro formato que es una proporción de algo. Este, y que, por ejemplo, si lo habláramos como residual gain, que es ganancia residual, hablar de que un animal simplemente por ser él, por su genética, genera 100 gramos más de ganancia, tiene más sentido. O sea, que en cambio hablar de valores negativos a veces cuesta entender que un valor negativo puede ser mejor que uno positivo. Entonces, tenemos ese desafío de cómo transmitir este índice o este indicador con un lenguaje que se entienda. Algunos lo entienden bien, algunos productores ya lo están usando para mirarse y para mirar, sobre todo los que tienen pistas de evaluación, aquellos que han instalado, que han empezado hace 3 o 4 años atrás las pruebas, esos ya saben mirar, saben rankear y saben mirar los cuartiles y bueno, esos bueno, generalmente son productores profesionales que tienen incluso cabañas, o sea que no están solamente hablando de un rodeo comercial. Y los de rodeos comerciales consideran que es un dato de valor, que hay que mirar eso, a veces no saben cómo. Entonces te dicen, ¿qué significa esto que estoy viendo? ¿Por qué me puede mejorar a mí mi propuesta? O por qué un consumo residual es negativo y cuando lo miramos en términos absolutos, el animal está por encima del promedio de la población de la cual surgió. Ahí surge de no entender el efecto del peso metabólico, digamos, del concepto de peso metabólico y no de peso absoluto. Pero a mí me parece que igual de todas maneras es un salto muy interesante en la interpretación de la genética objetiva, porque junto con ese dato va la discusión de cómo interpretar los otros, que a veces por simples también se omite en la discusión de sus extremos y de sus relevancias, ¿no? Exacto. También dijiste algo interesante que nosotros tratamos de remarcarlo respecto de los datos de los animales, de cualquier tipo de parámetro, que no son absolutos a la hora de elegir el tipo de animal, sino que son complementarios, porque nos pasa muchas veces que por seleccionar focalizados en determinados parámetros o aspectos tal vez fenotípicos, estamos descuidando otros y es lo común, suele ocurrir eso, que seleccionamos por tener, no sé, mayor engrasamiento, pero descuidamos la parte reproductiva y cuando seleccionamos por precocidad, descuidamos engrasamiento o viceversa. Así que está buena la idea de poder hacer un índice con estos datos y complementarlos con todo lo otro, ¿no? En, La verdad que muy, muy buena la puesta sobre la mesa de cómo está la situación y sobre qué aspectos hay que trabajar para que la gente pueda aprovechar eh, estos, estos datos que son importantísimos y más en el futuro próximo, yo diría cercano, que va a estar respaldado por la información genómica.
Al menos acá es Claro, lo la idea que... nuestra es esa, es avanzar lo más rápido que podamos a la genómica. ¿Por qué? Porque no vamos a poder evaluar en estas pruebas tan complejas cantidades muy grandes de animales. O sea, los pocos evaluables o evaluados tendrá que servir de referencia para sus parientes. Y eso, si nos apoyamos con la genómica, es muy interesante. Y la otra que vos dijiste es ir hacia un índice por ahí compuesto, que a veces la gente, las personas nos cuesta interpretar varios indicadores a la vez o varios a la vez. Entonces, por ahí ir hacia un índice en el que podamos desarrollar, por ejemplo, en Limangus lo estamos intentando, o sea, generar una ecuación digamos, múltiple donde varios índices aportan más o menos a ese dato de valor final sobre estos objetivos de la raza. Pero bueno, también es importante que ese dato final no enmascare a los componentes parciales, porque cada productor puede querer ver diferente peso relativo de estos caracteres participantes. Entonces, ahí hay un juego de cómo simplificar el concepto de mejora sin enmascarar o oscurecer algunos que son importantes. Unos muy importantes, y por supuesto son el primer filtro, es toda la cuestión reproductiva. O sea, uno no puede, digamos, comprometer eficiencia reproductiva por ganar un poquito de conversión o ganar algo más de bife, entonces, o de área de carcasa. Entonces, hay elementos que ahí juegan. En el caso argentino y de estas razas más de tipo europeas, británicas, no estamos tan presionados, digamos, tenemos muy buen grado de fertilidad desde el punto de vista genético, ¿no es cierto? Entonces, y no se ha seleccionado mucho por conversión en el pasado, ni siquiera por marbling o por demasiado rendimiento carnicero. Entonces, como que hay mucho espacio de mejora en los próximos años en estos atributos de producción de carne y de calidad de carne y conversión, sin exponer todavía las cuestiones reproductivas. Pero aunque si nos interesara eso, tener el dato de RFI también es bueno para no caer en animales que por ahí, por su negatividad, comprometan eventualmente la dinámica del engrasamiento. Todavía no lo hemos probado eso, pero vamos a suponer una hipótesis en ese sentido. Tener el dato puede ser bueno. A mí me puede interesar un animal más sobre el neutro o tal vez del lado positivo si estoy protegiendo eventualmente algún atributo reproductivo. Y conocer la información, conocer el dato es importante. Después usarlo o no, y cómo lo usemos en una dirección o en otra, es nuestra responsabilidad, ¿no? O nuestra decisión. Sí, sí, muy, muy buen punto. Aníbal, bueno, para ir terminando te quiero hacer una última pregunta. La verdad que en estos pocos minutos, 25 o 30 minutos, nos diste un pantallazo general que nos ubica perfectamente en el estado de situación actual de la medición de este parámetro. Mi última pregunta es respecto del futuro. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Cómo seguir con los datos que ya tienen? ¿Y sobre qué información trabajar de acá en adelante? Mira, tal vez mucho es la situación de Argentina, ¿no es cierto? Pero hay que seguir generando más información, de ampliar la base de cada población en evaluación para no caer en pocos individuos sobrevaluados, pero no evaluar realmente la base genética. A veces el riesgo es evaluar hijos o evaluar pocos animales y estamos sobrevaluando 5 padres en vez de evaluar 25. O sea, ampliar las pruebas, ampliar las pistas y las participaciones a todos los genetistas, a todos los cabañeros posibles. Seguir, en definitiva, evaluando para generar esas poblaciones de referencia. Y en el caso argentino es mucho monitoreo de carne y carcasa. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que todavía tiene mucho para crecer en cantidad de carne y rendimiento carnicero, sin entregar fertilidad, pero entre rendimiento carnicero, cantidad de carne, atributos de engrasamiento. Entonces, ahí hay un espacio que tal vez en otros lugares ya se avanzó. Nuestro sistema todavía está un poquito atrasado en eso por haber estado décadas y décadas en el modelo totalmente aceptable de solamente carne pastoril. Entonces, pero hoy tenemos una ganadería que hace algo de pastoril y hace engorde a corral y hace también recría y engorde a corral. O sea,
el escenario de tipo de producto y de tamaño de producto se abrió. Y bueno, ahí hay un desafío de ir hacia más carne y menos sobreengrasamiento. Nuestros modelos clásicos de corral, de engorda corral, a los 90, 100 días ya sobreengrasan. Entonces, hay que buscar las formas de, desde las recrías y desde la genética, ir hacia mayor cantidad de músculo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un caso, el caso argentino, en definitiva. Pero sí, ese va a ir por ahí. Y ampliar la cantidad de información, de individuos evaluados que amplíe la base como para hacer una evaluación de referencia que pueda ser trasladable de lo fenotípico a lo genético, ¿no? Correcto, bueno, eso va a demandar un poquito de tiempo, pero igualmente por lo prematuro que es todo lo que hicieron, avanzaron rapidísimo y tienen un montón de resultados, así que felicitaciones por el trabajo hecho hasta acá y ojalá que puedan seguir adelante con estos proyectos. Bueno, de nuestra parte, seguir compartiendo información y seguir en contacto. Y gracias de nuevo por este espacio de tiempo para explicarnos y dar a conocer qué es lo que están haciendo respecto de RFA. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y siempre a disposición. Bueno, muchas gracias Aníbal, será hasta la vuelta.